Doy con gusto, después de una larga ausencia en los medios de comunicación. Dijo en alguna ocasión, sabiamente, ese consejo lo deben de, pues, adoptar muchos. Yo bailé, me tocó sentarme en alguna temporada. ¡Ay, ay, ay! El profesor don Cesario Valles Machuca, él es actualmente el director de desarrollo educativo de los servicios educativos del estado de Chihuahua. Don Cesario, de veras, mire, me pongo de pie. Muchas, pero muchas gracias, ¿eh? Al contrario, Juan Enrique, muchas gracias a ti, a la empresa GRD, y es un gusto estar de nuevo con ustedes ahora en este nuevo encargo en el desarrollo educativo, preocupados por la calidad de la educación como siempre, pero ahora en la responsabilidad de hacerla efectiva. Está bien. ¿A poco no extrañaba los micrófonos? ¿Cuánto tiempo se ausentó de los medios de comunicación? De vez en cuando salimos por acá, pero así ya en forma. Pues desde que dejamos el Congreso del Estado, después el tránsito por el ISSSTE, Sí. hace ya algunos años, Muy bien, por lo menos muy bien. 6 años, 6 años. 6 años más o menos, que dejamos de estar de manera así más frecuente. De alguna manera periódicamente aparecíamos en algunas situaciones, pero ya hacía rato, y a mí me da mucho gusto que sea aquí en este medio donde pueda tener una de las primeras oportunidades de aparecer. No, ya sabe, profe. Un saludo a su hermano, por cierto. Gracias. Profe, pues ahora reaparece el extraño retorno del profesor Cesario Valles Machuca, como en la telenovela, ¿se acuerda el extraño de Oyuki? Pecado de Yuki, pero eso no es pecado. Profe, mucha polémica ya se desató poco a poquito sobre esta, vamos a llamarle, reforma educativa, donde desaparecen los números por letritas en la forma de calificar, y sobre todo de que ya no va a haber reprobados, sobre todo en primaria y en secundaria, por este nuevo método, y que algunos maestros están sacados de onda. Los padres de familia van a decidir, van a tener una, pues, gran oportunidad de decidir si sus hijos pasan o no pasan de grado. Desaparecen las boletas y la sustituyen por cartillas. ¿Cómo está esta situación que sí está causando polémica? Bueno, qué bueno que se causa esta polémica, porque a partir de esta polémica se genera el interés por conocer la información. ¿Sí? En la medida en que haya ese interés, bueno, nosotros estamos aprovechando la recta, como luego se dice, pues para llevar la información de manera puntual. Debemos decirle primero que no desaparecen las calificaciones numéricas, continúan. Ahorita abundaremos en eso. Sí. Las letras se van a utilizar, pero no como medio de promoción. Ahorita explicaríamos a más de eso, pero sí debemos de precisar, las asignaturas seguirán siendo evaluadas con la escala del 5 al 10. Sí va a haber alumnos que tengan que volver a cursar un ciclo escolar porque no hayan acreditado el número de materias. En el lenguaje coloquial sí va a haber reprobados todavía, no es preciso la anotación de que ya no hay más reprobados. Dichas estas dos puntualizaciones, decirles que a partir de 2004 se inicia una reforma educativa en educación básica. La educación básica se compone por preescolar, primaria, secundaria, con las modalidades de apoyo que es educación especial, educación física y educación indígena. Todo este grupo del sector educativo compone lo que es el tipo básico. Entonces se inicia en 2004 con la reforma de preescolar, 2006 con la de secundarias y 2008-2009 con lo que es la reforma de primarias. Esto se consolida el ciclo escolar pasado en un acuerdo 592 que se denomina Acuerdo para establecer la articulación de la educación básica, que pretende que el mapa curricular desde preescolar hasta secundaria tenga continuidad. En este acuerdo de 592, expedido el año pasado, en uno de sus artículos transitorios se estableció que en virtud del nuevo enfoque educativo se tenía que buscar una nueva forma de evaluación y un nuevo instrumento de evaluación. La evaluación formativa, la evaluación orientada no solamente a qué sabe el alumno, sino qué sabe hacer el alumno y cómo se desenvuelve. Y por otra parte, la cartilla de evaluación como un instrumento en el que se van a registrar las evaluaciones de los alumnos desde preescolar hasta secundaria
y ya no va a haber más que un solo certificado, el certificado de educación básica. Esas serían así en términos muy generales algunas de las situaciones que encontramos. Sí debemos de precisar que el acuerdo ya, aunque había antecedentes, porque el ciclo escolar pasado se piloteó en el país y particularmente en el estado se piloteó la cartilla de educación básica para ver las dificultades que representaba en su llenado, para ver algunos problemas que pudieran detectarse y mejorarse ya esta y generalizarse en este ciclo escolar que está iniciando. Lo que se hace es, al inicio de este ciclo escolar, particularmente el día 17 del presente mes, hace menos de una semana, es la publicación en el Diario Oficial del Acuerdo 648, donde ya se establecen todas las reglas generales para los criterios de evaluación. Bueno, está interesante. Profe, se dice que los padres de familia van a decidir si sus hijos pasan o no pasan de año, en base a la evaluación, ahora que se va a dar mediante la cartilla al final de año. Los padres van a tener injerencia en decir, yo como padre de familia, lógicamente que me digan, pues mi hijo se portó muy bien todo el año, hay que premiarlo, hay que pasarlo. Según, hay una tablita que publica el Diario de Chihuahua, que a mí en lo personal me pareció muy interesante, sobre esto. Por ejemplo, de primero a tercer año de primaria, los criterios de acreditación se obtendrá con el simple hecho de asistir a clases, es decir, los maestros, en acuerdo con los padres de familia, podrán decidir si un niño tiene que repetir el ciclo de primero a tercer año. Pues ahí, lógicamente, pues no, o sea, no van a reprobar ninguno. De cuarto a quinto de primaria, el promedio general será de 6 y un máximo de 2 materias no acreditadas, esto en el criterio de acreditación y en los condicionamientos. En caso de haber materias reprobadas, la acreditación será condicionada a clases extracurriculares, o sea, pues no van a tener vacaciones, pero las vacaciones de julio, o sí es julio, ¿eh? Agosto, julio, y van a ir a cursos de verano. Los de sexto año, el promedio general será de 6 y todas las materias acreditadas para poder pasar. Sin embargo, los alumnos tendrán la oportunidad de presentar un examen general para acreditar el año en caso de no cumplir con los criterios. Para los muchachos ya de primero y segundo de secundaria, el promedio general será de 6 y un máximo de 4 materias reprobadas para tener derecho a extraordinarios. Sin embargo, en los exámenes extraordinarios tendrán que acreditar por lo menos una materia para aprobar el año y seguirán arrastrando las reprobadas. O sea, podrá pasar a tercer año, pero con 3 materias arrastrando, o los de primero a segundo y los de segundo a tercero. Y los de tercer año, el promedio general será de 6, no deber materias de grados anteriores y un máximo de 4 reprobadas para tener derecho a extraordinarios. Es decir, los alumnos deberán aprobar el total de materias para pasar al siguiente nivel educativo y tendrán la oportunidad de una prueba externa para acreditar el grado en caso de reprobar. O sea que les ponen todo en charola de plata, pues así en sus tiempos y en los míos nos hubiera gustado hacer la primaria y la secundaria en esas condiciones. Bueno, como dijo el destripador, habría que irnos por partes. Ok, vámonos. ¿Qué destrozo que hay? Mire, anteriormente estaba en vigor el Acuerdo 200. Data del 1993, es el que estaba vigente. Y entonces, del Acuerdo 200 se fueron haciendo alguna serie de reformas para adecuarlos a los diferentes niveles. ¿Qué cambia y qué permanece? En el caso, la educación básica se divide en 4 periodos. El primer periodo constituye la educación preescolar. En la educación preescolar ya se venía dando la promoción por el solo hecho de haberla cursado, porque es una educación eminentemente formativa que tiene que ver con la socialización del niño, con que aprenda a convivir con sus compañeros, con que empiece a hacer los trazos gruesos y finos como antecedentes para la escritura, que empiece a manipular textos y empiece a entender que ahí dice algo. Ese es un primer acercamiento y no varía de cómo se venía haciendo
de acuerdo de acuerdo, perdón la redundancia, al acuerdo de evaluación anterior, no varía. Preescolar es un nivel eminentemente cualitativo, formativo. Y ese se queda igual. Se queda igual. En el caso del segundo ciclo, que corresponde a los primeros 3 años de la primaria, también ya se venía dando la promoción, por decir así, automática entre primero y segundo, porque el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, así como de la noción del número, el pensamiento lógico matemático, ya se venía dando de primero a segundo. En este caso, lo único que se hace es se agrega a tercer grado. ¿Por qué? Porque en esta etapa, recordemos que estamos hablando de niños que inician la primaria a los 6 años y están saliendo del tercer grado a 9 años, son niños de 6 a 9 años. En este caso, en este periodo, es cuando se pone, solamente en este periodo, de primer a tercer año, se hace una valoración. Si el maestro, en acuerdo con el padre de familia, dice que este niño no alcanzó los mínimos suficientes para promoverse, pueden decidir que va a permanecer un año más, pero solamente un año, si así lo deciden, y si de acuerdo a los criterios de evaluación, de acuerdo a los niveles que se establecieron, pues no tiene lo elemental. Ya en el siguiente periodo, que es el tercer periodo, que es cuarto, quinto y sexto, hay 2 modalidades. Solamente en cuarto y quinto de primaria podrá pasar de grado el alumno que deba una materia, perdón, que deba 2 materias. Aquí la forma de promocionarse es la promoción condicionada, es decir, vas a pasar pero con la condición de, y hay una serie de condiciones que son de llevar tareas extraescolares, de asistir de manera regular, porque en muchos casos la reprobación se deriva de una asistencia irregular, la entrega completa y puntual de los trabajos, porque a veces la reprobación deriva no solo del examen. El examen ya está quedando como instrumento de evaluación, no como el único, sino en una serie de evidencias de los trabajos que va realizando. Entonces, esa sería otra fase. El sexto año de primaria ahí no tiene vuelta de hoja, ahí tiene que cubrir las 6 materias de manera normal, o bien tiene la oportunidad de presentar un examen global al finalizar el ciclo escolar. Aquí la variación la encontramos en cuarto y quinto de primaria, donde hay la promoción condicionada, porque se lleva 2 materias, pero se promueve a condición de que las cumpla. Si no las cumple, se regresa al grado que se tenía. Por lo que se refiere a secundaria, el acuerdo 200, las reglas anteriores decían que un alumno no acreditaba el grado si tenía 6 materias reprobadas. Ahora se reduce a 5. Segundo, anteriormente tenía derecho a presentar exámenes extraordinarios si tenía hasta 5 materias reprobadas. Con esta se reduce a 4 el número de materias que puede tener reprobadas para tener derecho a exámenes extraordinarios. Y en lo que sí se aumenta es que anteriormente se podía llevar arrastrando 2 materias de primero o de segundo, y hoy aumenta a 3. Pero ese es el justo preciso de la realidad. Es decir, no venimos de que antes pasabas todas las materias y acreditabas el grado. Siempre ha existido esa posibilidad de que alumnos arrastren materias de ciclos escolares anteriores. Tenemos que ir a una breve pausa comercial, mi profe. Ya estamos de regreso. Le manda a saludar Armando López Telles. Dice, saludos al profesor Cesario Valles Machuca. No debemos de asustarnos. Hace ya algunos años, dice, en la secundaria estatal número 11, pues así nos tenían, con letritas en lugar de números, porque hace muchos años se calificaba con letras. A nosotros nos tocó esa parte, pero bueno, yo creo que en el siguiente etapa del programa lo abordamos con más detalle. Vamos a la pausa. Sigo aquí platicando, charlando, conversando con el profesor don Cesario Valles Machuca, y sobre todo sobre este nuevo método de calificar a los muchachos de primaria y secundaria. Oiga, profesor, por cierto, platicando fuera del aire, usted estuvo presente en el arranque de este ciclo escolar que encabezó el gobernador del estado, César Duarte Jaques, en esa gloriosa secundaria, María Edné Álvarez número 11, ya le cambiaron de nombre y toda la cosa.
ya no sé qué número le puse, es el 30 3011 es el... Pero María Esme Álvarez todavía se sigue llamando. Sigue llamando. Ok, igual. En el caso del sistema estatal, por ejemplo, preescolar son 1,000, las secundarias son 2,000, perdón, las primarias son 2,000 y las secundarias son 3,000. 3,000. Entonces, la 11 es 3,011 porque el 3 corresponde al nivel secundario. Ah, que mire, yo no sé por qué era eso. Así Todos los días se aprende algo. Bueno, Así ustedes es. los maestros se sacan de la manga todo. Y ahí andaba usted y vio muy sonriente al mugroso de Fernando Mendoza, el diputado. Pues de esa secundaria es egresado Fernando Mendoza y no con buenos honores. Se veía inquieto, no sé si volteaba a ver al prefecto o a la dirección o, Ya de haber o a alguno de acordado. sus maestros. Como ánima piedrera ahí de la colonia Guadalupe, del Cerro de la Cruz, de la Campesina, porque era muy bueno para la piedra. Miren que terminó como diputado. Ahora no lanza piedras, pero lanza guamos. Bueno, ahí golpes en la tribuna, pero de ahí esa secundaria, déjeme señalarle, es una secundaria, un semillero de grandes profesionistas, pero no dejan de ser una bola de mugrosos por el sector, yo se lo digo porque los conozco a todos ellos. Mire, uno de los egresados, y usted lo conoce muy bien, el actual regidor Juan Manuel Fuentesilla Noriega, de no muy grata memoria en la secundaria 11. Otro más, el doctor José Luis Jaques, que hasta el día de hoy no ha presentado el título de doctor, pero le decimos doctor porque es muy buen amigo. También es egresado de la secundaria 11, otro mugroso. Martín Cermeño, que está en la fiscalía, que es el que maneja unos programas muy importantes, también es egresado. Programa de valores. Y de valores. Y si nos vamos para atrás, ¿cuáles valores practicaba Martín Cermeño en la secundaria 11? Ninguno. Dos magistrados de mucho renombre, Mario Garnica y Carlos Flores, dos magistrados. El que regentea a Caballo Dorado, padre de un gran muchacho y político como lo es Christopher Jen Barús, William Jens, el papá de Christopher, también ahí es el que regentea a los de Caballo Dorado, los prostituye musicalmente hablando, y otros tantos más para que vea que la secundaria 11, y luego profesores de la talla de Héctor Hernández Varela, imagínense, del Matachín, de mi amigo Héctor Hernández Varela, de Crispín, mejor conocido como Agustín Pando, papá de nuestra amiga Erika Pando. Imagínense qué nivel de maestros. ¿Cómo la ven? Pues mire, yo creo Por eso que... escogieron esa secundaria para arrancar el ciclo escolar, ¿no? Entre otras cosas, pero creo que es un ejemplo de lo que la escuela pública hace por los sectores marginados y por los que acuden a este tipo de escuelas. Vemos cómo pues la educación pública tiene pruebas y muestras de éxito. En este caso la 3011, pues en usted y en todos sus compañeros es una evidencia, una prueba de vida de que sí se puede sacar adelante aún en esas condiciones en que les tocó cursar su educación secundaria. Y a varios de ellos aún tienen denuncias porque se robaban los dulces en el Superamigo. Les dijo el gobernador que eso no solamente habría que regresar a ver la escuela, que habría que regresar a ver qué se les ofrece a las escuelas. y yo creo que muchos somos, la mayoría de los egresados tendríamos que tener esa visión de regresar a nuestra escuela a ver qué se les ofrece. ¿Hay a poco usted de cuál escuela es egresado? Yo soy egresado de la Escuela Secundaria Federal de Parral. Todo de Parral, no, si estamos de moda ahorita Parral. No, acá Parral, ¿no? Super Parral. ¿Y ya regresado a Parral? Allá tengo a toda mi familia, mis padres, mis suegras, mis hermanos, la mayoría están allá. Yo frecuentemente estoy en Parral y me da mucho gusto. Pero ¿a poco va a su escuela? No, en esta escuela de regresar, sí, es lo que me dio. Sí, además, pues el señor gobernador ya la remodeló, ya no dejó mucho que hacer. O sea, destruyó el pasado el gobernador. No, la acondicionó, la puso en mejores condiciones para que haya mejores resultados. ¿A poco no es padre? Dicen que la secundaria y la universidad no es lo que más se recuerda. Son etapas bonitas, la secundaria, el bachillerato, la universidad. Bueno, la vida es bella, como dice la película. Bueno, allá está el susurro, ya me sacó dice el señor Ernesto Márquez de la colonia Quintas Carolinas, ¿de dónde sacaron este método? ¿Y cuál es en sí el beneficio para la educación? Pero vamos a una pausa, profe, ¿le parece? Bueno, continuamos aquí con el profesor don Cesario Valles Machuca. Pues, ya ve, siguen bajando las estadísticas, mi estimado profesor. Pues es importante que el nivel de impunidad vaya disminuyendo para que con ese mensaje
la sociedad vayamos recobrando la tranquilidad. Bueno, y hablando de tranquilidad, las escuelas también son blanco de los delincuentes, sobre todo los fines de semana, y cuando están de vacaciones las saquean. En este periodo vacacional fue notoria la disminución ¿Sí? del saqueo de las escuelas, gracias a las medidas preventivas que se han tomado y a la responsabilidad de los padres de familia que viven los alrededores de la escuela y que se han convertido en vigilantes. Pero no quiere decir que no haya todavía casos de vandalismo, No, sí. sobre todo el robo de cobre en las tuberías de los servicios sanitarios. Y qué buena ciega les ponen, ¿verdad? Pues sí. Profe, pues ya se nos agotó el tiempo. A ver cuándo nos vuelve a visitar, porque es muy apasionante este tema educativo y sobre todo porque en el estado de Chihuahua hay bandera blanca en torno a ello. Pues muchas gracias por la invitación. Yo solamente haría un par de comentarios. Primero, la invitación tanto a los señores padres de familia, a la sociedad en general, especialmente a los compañeros maestros o directivos, a que consulten en cualquier buscador de internet el acuerdo 648. Es un documento muy sencillo, es de 10 páginas, de un lenguaje muy cotidiano, contrario a lo que los documentos oficiales utilizan a veces un lenguaje muy rebuscado. Este es algo que puede leer cualquier persona sin mayor problema. Entonces sí, aconsejar a quien tenga el interés por tener mayor precisión y puntualidad en el acuerdo, solamente en cualquier buscador tecleando acuerdo 648 de la SEP, ahí aparece. En segundo, dejar muy puntual que sí seguirá habiendo niños y jóvenes que tengan que volver a cursar un grado, alguno de los grados de primaria o de secundaria porque no hayan obtenido los niveles de aprovechamiento indispensables para hacerlo. Y tercero, que no se da la sustitución de letras por números. Letritas. La evaluación a partir de la primaria se dará para las asignaturas en la escala del 5 al 10, de manera tradicional, 5 como reprobatorio, de 6.0 en adelante como aprobatorio. ¿Cuál es el uso que se le da a la escala en cuanto a las letras? Se establecieron 4 niveles de aprovechamiento o nivel de desempeño. El nivel más alto es el nivel destacado, luego el nivel satisfactorio, luego el nivel suficiente y luego el insuficiente. Estos se califican en A, B, C y D. Pero estas letras y estos niveles no se utilizan para aprobar o reprobar, para acreditar una asignatura, un grado escolar o un nivel, sino que sirven de orientación para que el maestro, junto con el padre de familia y el propio alumno, pongan en marcha una estrategia, una intervención para antes de que llegue a la reprobación. Porque el acuerdo establece que al terminar el segundo bloque, es decir, en el mes de diciembre, el maestro podrá estar viendo qué alumnos están en riesgo de poder reprobar y a partir de diciembre establecer junto con los padres de familia qué estrategias le permiten evitar la reprobación hasta llegar al fin del ciclo escolar. Eso ahorita que preguntaba el señor de las Quintas Carolinas, ¿qué beneficios representa? Es que hay una evaluación continua y permanente, no hasta llegar a que ya reprobó y ahora qué hacemos, sino que a partir del mes de diciembre, en el caso de primarias y de secundarias, se detecte cuáles deficiencias tiene el alumno para que ya sea por la propia asesoría de los padres, por trabajos extraescolares, por asesoría externa, pueda superar las deficiencias que trae en el aprendizaje. Esto es importante entonces definir que una es la evaluación cualitativa, que tiene que ver con evaluar para mejorar el aprovechamiento, que no se hace al final, sino que se hace de manera continua, y para eso es el uso de las letras y los niveles de destacado, satisfactorio, suficiente e insuficiente. Y para el caso de aprobar o reprobar, sigue siendo la escala numérica del 5 al 10, en donde los promedios no es con un decimal, sin redondeo. Aquí no hay redondeo. Así es. No, le agradecemos al director de Desarrollo Educativo de los Servicios Estatales de Educación en Chihuahua, el famoso SEICH, al profesor licenciado también en Derecho, don Cesario Valles Machuca. Profe, muchas gracias. Al contrario, gracias y a sus órdenes. Para cualquier pregunta estamos a sus órdenes y en la Dirección de Desarrollo Educativo.
Pues ahí tiene usted. Bueno, poco a poco se va develando el velo de este sistema educativo que ha causado polémica, porque sí lo está causando. Vamos a la pausa.